Muchas gracias, muy buenas noches o de donde sea que nos estén viendo. Les agradezco por estar presentes. Vamos a dar inicio con el tema de dispepsia. No quiere cambiar, ya. Primero que nada hay que saber la definición de esta patología. Me pareció muy interesante al momento de investigar información sobre la misma, encontrar que algunos autores la definen como un síntoma que acompaña ciertas patologías que suelen compartir el evento fisiopatológico. Sin embargo, otros autores la consideran más bien un grupo de síntomas. Estos síntomas provienen del tracto gastrointestinal superior y de acuerdo a la etimología griega, su definición o su significado como tal sería digestión difícil. Incluye distintos tipos de síntomas, pero se caracteriza por epigastralgia, dolor ardoroso. Aquí es sumamente importante hacer la distinción entre este tipo de dolor. Es un dolor quemante que no irradia a ningún sitio y se mantiene localizado en la zona del epigastrio. Muchas veces lo llegan a confundir con la pirosis, que es característica junto con la regurgitación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces es importante considerarlo y hacer la distinción. Hinchazón postprandial, que es también denominado como sensación de plenitud postprandial, es decir, el paciente termina de comer y siente que se hincha, se siente como más gordito. Saciedad precoz, los pacientes no logran terminar sus comidas a pesar de que sean completamente normales o que antes sí las hayan logrado terminar. Y en menos casos se puede acompañar de náusea, vómitos o regurgitación. Sobre la etiología es súper heterogénea. Si quisiéramos entrar de lleno en cada una de las patologías que dan inicio a la dispepsia, pues tendríamos que hacer prácticamente la semana de dispepsia, ¿no? En general, la dispepsia la podemos clasificar de tipo orgánico y de tipo funcional. En la dispepsia orgánica es el caso de 25% de los pacientes, en los cuales se caracteriza por tener una causa subyacente, una enfermedad ya establecida. La más común patología que va a causarnos dispepsia es la enfermedad de úlcera péptica, ya sea gástrica o duodenal, la enfermedad por reflujo gastroesofágico y algunos cánceres localizados en el estómago o el esófago. Recordemos que el cáncer más común de estómago es el adenocarcinoma gástrico, pero siempre es importante realizar el diagnóstico diferencial con otras neoplasias gástricas. La gastroparesia y demás patologías que son capaces de darnos la sintomatología característica de la dispepsia. Es por eso que es mejor tomarla como un síndrome o como un conjunto de síntomas que acompañan a todos estos tipos de diagnóstico diferencial. Ahora, lamentablemente, y como pasa mucho en medicina, la mayor parte de nuestros pacientes, en este caso un 75% de todos los casos, no tienen una patología bien delimitada, por lo que la dispepsia es de forma idiopática o no ulcerosa. El no ulceroso hace referencia a que no está siendo causada por una patología inicial y, como sabemos, la principal causa de dispepsia en el caso de que sea orgánica es la úlcera péptica, ¿vale? Para que nosotros podamos catalogar a nuestro paciente como que tiene dispepsia funcional, debe de cumplir con uno o más de los siguientes síntomas que ya los había mencionado en la definición: plenitud postprandial, o que sienten que se hinchan, saciedad precoz, dolor epigástrico y en ocasiones la pirosis. Aquí vuelvo a mencionar pirosis para que lo logremos diferenciar entre el ardor o la sensación quemante en epigastrio, ¿vale? Y algo muy importante, el presentar, por ejemplo, ERGE no es mutuamente excluyente de presentar dispepsia, por lo que los pacientes pueden llegar a tener ambas patologías añadidas. Este tipo de dispepsia, lo más característico es que no tiene evidencia de alguna enfermedad orgánica subyacente, ¿vale? Por eso descartamos el otro tipo. Esto se logra por medio de endoscopía e investigación por infección de Helicobacter pylori, que por ejemplo de manera crónica nos generaría gastritis. Y si ya es como mucho más crónico, puede generarnos úlcera y esto nos generaría dispepsia. Entonces, la característica es, no tiene nada que demuestre que hay una enfermedad subyacente.
Dada su heterogeneidad, se ha intentado clasificarla, pero no se ha obtenido mucho éxito. Se siguen haciendo actualizaciones en los criterios de Roma. Actualmente están descritos, o los más vigentes son los criterios de Roma 4, pero en general los criterios de Roma 3 no cambiaron mucho a la actualidad. Estos criterios de Roma 3 propusieron una nueva clasificación, pero esta aún se está evaluando la funcionalidad y la validez en distintos estudios que se han hecho. Pueden encontrarlas en internet, en distintas bases de datos médicas, y van a ver que se sigue estudiando y se sigue evaluando su funcionalidad. En general no se habla de una dispepsia no estudiada con todas las características que mencioné. Se realizan pruebas diagnósticas, en este caso la endoscopía, por ejemplo, y se trata de encontrar si la dispepsia es funcional o la dispepsia es orgánica. Hasta aquí vamos todo bien, todo lo que ya he mencionado anteriormente. Sin embargo, en tanto a la dispepsia funcional, lo vuelve a clasificar en el síndrome de malestar postprandial y el síndrome de dolor epigástrico. Estos simplemente se denominan de esta manera por el síntoma que es más importante o que prepondera en estos dos síndromes. En lo que más te va a decir el paciente que tiene es que se hincha después de comer o siente saciedad precoz. Y en el síndrome de dolor epigástrico, el principal síntoma es dolor en el epigastrio de tipo quemante, siente que le arde, y no se relaciona con las comidas, mientras que el síndrome de malestar postprandial pues debe de tener como tal relación con las comidas. Sucede justo después de comer. Sobre la fisiopatología. Lo mismo, si tratara de explicar la fisiopatología de todas las enfermedades que nos la dan, nos tardaríamos 84 años aquí. Entonces, recordemos que al hablar de dispepsia orgánica, la fisiopatología va a depender completamente de la patología de base. En este caso, hablaremos un poco de úlcera péptica y el uso de AINES relacionadas también con la úlcera péptica. Es un desequilibrio entre los factores citoprotectores de la mucosa gástrica y los protectores que generan daño o lesión en la mucosa gástrica. Por ejemplo, los AINE, al inhibir a la COX, inhiben la formación de distintas prostaglandinas. Las prostaglandinas nos ayudan en el estómago a formar moco y a incrementar la secreción de bicarbonato. Así también aumentan de cierta forma la llegada de flujo sanguíneo a la mucosa gástrica. Si nosotros inhibimos a las prostaglandinas, básicamente le estamos quitando a la mucosa gástrica todo el arsenal que tenía para protegerse de la acidez gástrica, dada tanto por el ácido clorhídrico como por la pepsina. Entonces, en este caso, la actividad acidopéptica puede que el paciente tenga hipersecreción ácida, puede que esté utilizando AINE por alguna patología crónica que tenga, o infección por Helicobacter pylori, que ya sabemos que al tener ureasa o al ser una bacteria ureasa positiva, es capaz de generar una nube más alcalina a su alrededor para sobrevivir en el ambiente ácido del estómago. ¿Va? Entonces, esto es lo más importante que hay que recordar y hay que entenderlo para lograr encontrar su relación con la dispepsia. En tanto a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, bueno, básicamente el epitelio del esofágico es capaz, sí, de resistir cierta abrasión por los alimentos, pero es súper sensible al ácido gástrico. Va a tener ciertas glándulas submucosas proximales y distales que protegen a la mucosa esofágica de la llegada de ácido, además de que el píloro funciona como, digamos, un esfínter que evita que pase demasiado ácido hacia el esófago, ¿no? Además de que el esófago tiene un esfínter esofágico inferior con cierta actividad que impide el reflujo desde el estómago hacia arriba. Cuando este esfínter esofágico inferior funciona mal o funciona de manera insuficiente, permite que cierto ácido entre al esófago y dañe la mucosa esofágica, generando una metaplasia intestinal en la cual el epitelio esofágico se vuelve, en la metaplasia, cambia sus características a un nuevo epitelio que le permita aguantar este nuevo medio ácido al que se está exponiendo. Ahora, hablaremos sobre la fisiopatología de la dispepsia funcional, cuando no hay una patología de base. En distintos estudios se ha visto que algunos de los pacientes, alrededor del 40% de los pacientes, han presentado retraso en el vaciamiento gástrico. Es significativo estadísticamente
y suele ser más hacia los sólidos. Sin embargo, aún no han logrado determinar si la relación es verdaderamente causal entre el retraso del vaciamiento y la dispepsia. Aún no han logrado establecer si verdaderamente es una causa fisiopatológica. Sin embargo, este vaciamiento gástrico tardío aumenta las probabilidades de tener plenitud postprandial, náusea o vómito, porque no estamos dejando pasar suficiente alimento, suficiente quimo hacia el duodeno. Se ha relacionado con trastornos de la motilidad, ya sea que haya hipomotilidad antral, arritmias gástricas, tal como sucedería en el corazón, pero en este caso en el plexo entérico en el estómago, y usualmente es en respuesta a las comidas, porque pues necesita vaciarse el estómago, pasar el quimo hacia el duodeno. La mala acomodación gástrica hace referencia a que el estómago es incapaz de almacenar grandes cantidades de alimento. En este caso, el estómago, con el afán de intentar almacenar hasta los 3 litros que soporta de alimento, va a incrementar su presión intragástrica, cosa que no debería de pasar. Usualmente tendría que relajar la muscular gástrica para poderse distender y soportar toda la comida que entra. En este caso, la relajación es insuficiente y esto podría generarnos la sintomatología característica de la dispepsia. Se cree que al no poder relajarse la musculatura, se incrementa la presión intragástrica y se activan ciertos mecanorreceptores de la pared, induciendo la sintomatología, sobre todo la saciedad precoz. Pero lo mismo, no se conocen adecuadamente o de manera como muy específica los mecanismos certeros que lo originan. En tanto a la hipersensibilidad a la distensión, traduce que el estómago tiene una percepción incrementada a los estímulos, como puede ser la distensión ante la llegada de alimentos. Se cree que existen ciertas alteraciones en los mecanorreceptores gástricos y alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Es decir, el estómago con tantito que se le llene va a ser hipersensible a este tipo de estímulos. Va a haber un umbral reducido a la inducción de, por ejemplo, del dolor en presencia de una distensión que para el estómago sería normal. En este caso, la siente como si fuera muchísimas veces más de lo que en realidad es. En algunos estudios se hizo una infusión de ácido en 23 pacientes y 32 controles o personas sanas, y se vio que en los pacientes que tenían predisposición o que ya habían tenido dispepsia previamente, se dan otra vez los síntomas. Entonces, se propone como un posible mecanismo fisiopatológico de la misma. En tanto a la hipersensibilidad duodenal a los lípidos y al ácido, sabemos que cuando las grasas y el ácido contactan con el duodeno, aumentan la percepción del duodeno y él cree que el estómago se está distendiendo más de lo normal. ¿Por qué? Porque al digerirse los lípidos se libera colecistocinina y esto genera que se crea o que el duodeno perciba que el estómago se está distendiendo de más, ¿vale? Y la llegada de ácido clorhídrico, al no ser algo normal o fisiológico, o que no debería de suceder, induce náuseas en los pacientes con dispepsia. Además de que se han encontrado al momento de estudiar el duodeno de los pacientes con dispepsia, se han encontrado un montón de eosinófilos, eosinofilia duodenal, y la degranulación de los mismos podría ayudar a generar la sintomatología. Algunos otros causantes que se proponen como origen fisiopatológico son polimorfismos en este gen, que nos aumentan el riesgo a padecer dispepsia, pero se tienen que seguir haciendo investigaciones. Infección por Helicobacter pylori, se sabe que se relaciona con la dispepsia orgánica al generarnos, por ejemplo, una enfermedad ulcerosa péptica, pero su relación con la dispepsia funcional aún se encuentra en estudio, pero hay muchísima idea de que probablemente sí se relacione con la dispepsia funcional, porque al momento de nosotros tratar a los pacientes con dispepsia funcional con el tratamiento de erradicación con para Helicobacter pylori, los síntomas mejoran muchísimo. Entonces, es necesario seguir con las investigaciones al respecto. Se cree que la relación con ella es por una disfunción del músculo liso del estómago que impide que se distienda bien, y esta disfunción se genera por la infección y por la inflamación generada por Helicobacter pylori, e incluso se ha propuesto la generación de autoanticuerpos de manera cruzada ante antígenos de Helicobacter. Algunos trastornos psiquiátricos, como la ansiedad, la depresión, incluso el estrés de la vida diaria y el maltrato,
se ha visto que generan somatización y la somatización característica en algunos pacientes es los síntomas dispépticos. Y el microbioma alterado, se cree que esto tiene que ver porque en pacientes que han tenido gastroenteritis se ha visto que se generan estos síntomas, pero se encuentra en investigación. Bien, en la clínica, como ya había mencionado anteriormente, la clínica principal es la epigastralgia, dolor quemante o ardoroso que no irradia a ningún otro sitio, no se va a la zona retroesternal, no se va a otro sitio que no sea el epigastrio. Distensión abdominal o la sensación de que están hinchados o que hay plenitud postprandial, saciedad precoz, no logran acabar su comida, a pesar de que días antes o meses antes podían acabarse completamente el mismo plato y el mismo platillo, y en menos proporción suele haber náusea, vómito o regurgitación. La presencia de regurgitación y el encontrar o el confundir la epigastralgia con pirosis hace necesario que el médico haga el diagnóstico diferencial con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y como siempre, para la dispepsia funcional, los síntomas deben estar presentes durante 3 meses y al menos 6 meses antes del diagnóstico, ya sea uno o más de los anteriormente mencionados. Estos son los criterios de Roma 3, pero en algunas otras diapositivas veremos que no cambiaron en absolutamente nada. ¿Cómo abordamos al paciente con dispepsia cuando llega a consulta? Bueno, como siempre, en todos nuestros pacientes hay que prestar atención a la historia clínica, hacerla de manera exhaustiva, porque nos permite identificar signos de alarma. ¿A qué me refiero con signos de alarma? Signos que nos estén hablando de alguna patología sistémica mucho más grave y que requiere atención inmediata. Como saben, una de las causas de dispepsia orgánica, y que ya he mencionado anteriormente, es el cáncer gástrico. Entonces, por eso es súper importante poner atención a los signos de alarma, como puede ser la pérdida de peso involuntaria desde un 5 a un 10% en los 12 meses previos. El paciente puede tener disfagia o dinofagia, anemia por deficiencia de hierro inexplicable. Esto nos podría hablar de una úlcera y pérdida de sangre que nosotros no estamos viendo, vómitos persistentes, masas palpables que nos hablan muchísimo de algún cáncer, linfadenopatías que son ganglios centinela que también nos estarían hablando de una infección más sistémica, y antecedentes familiares de cáncer gastrointestinal. Debe valorarse la naturaleza de los síntomas, la frecuencia con la que los ha tenido, la cronicidad, porque recordemos que el tiempo previo es importante para el diagnóstico de dispepsia funcional, y la relación con los alimentos para ver si en realidad es un síndrome de dolor epigástrico o de plenitud. Así también el uso previo de fármacos. A lo mejor nuestro paciente siempre ha tomado AINES para alguna patología en específico, o él solito se los receta, que fume o que sea alcohólico, porque esto también se relaciona con la enfermedad ulcerosa. Analizar si el síntoma preponderante es la pirosis o la regurgitación para el diagnóstico diferencial con ERGE, el uso de aspirina, de AINES, o el diagnóstico previo que el paciente ya se sepa con una patología gástrica, antecedentes serofamiliares e incluso antecedentes personales patológicos de cáncer que haya logrado, digamos, como vencer o superar, ¿no? Náusea, vómito y, estos dos son sugerentes de gastroparesia. En tanto a la exploración física y a la analítica en el laboratorio, la exploración física suele ser normal, salvo por el dolor en el epigastrio. Cuando nosotros tocamos al paciente en ese sitio, va a doler, pero no nos va a doler, pero no nos va a decir si es orgánica o funcional. Y para el diagnóstico diferencial, lo que ya mencioné, visceromegalias, linfadenopatías, ictericia, que nos puede hablar de alguna patología hepática, palidez en el caso de que tenga anemia, por ejemplo, ascitis o edema. Y las pruebas de laboratorio son aquellas rutinarias, son las que se les pide a todos los pacientes que se ingresan al hospital, y se incluyen sobre todo en pacientes ya un poco más añosos, de 45 a 55 años. Va el hemograma, la biometría hemática, la química sanguínea, electrolitos séricos, pruebas de función hepática, lipasa y amilasa sérica, el perfil tiroideo. Se puede buscar en heces algunos huevos de parásitos y el antígeno de Giardia lamblia. Básicamente es buscarle por donde se pueda
mientras nosotros seguimos ya habiendo hecho la historia clínica, la exploración física. Ahora, la manera en la que se aborda al paciente y el alcance de esta evaluación va a depender siempre de la clínica sugestiva de dispepsia, que tanto se parece a lo que yo conozco como dispepsia y que tanto me lo hace sospechar, la edad del paciente y la presencia de signos de alarma. Si nosotros le encontramos masas, ha perdido peso, se encuentra muy mal en el estado general, pues luego pensarías como en un cáncer y tratarías de descartarlo antes que nada. En pacientes mayores de 60 años se realiza una endoscopia alta y se acompaña de la toma de biopsias gástricas para descartar una infección, sobre todo crónica, por Helicobacter pylori. Y en caso de existir infección, se va a brindar terapia de erradicación y se ve que con esta terapia se mejoran muchísimo los síntomas. En pacientes que son menores de 60 años, se evalúa y se trata con Helicobacter pylori. Incluso si son negativos, porque lo mismo, en las investigaciones, al darse cuenta que la sintomatología de la dispepsia mejora con el tratamiento de erradicación, pues lo mejor es tratarlo con esto y lograr que la sintomatología y la calidad de vida del paciente mejore. Se trata igual con IVPs, puede ser con bloqueadores del receptor de histamina. Y cuando el paciente pues no mejora en 8 semanas, el tratamiento se puede dar alrededor de 8 semanas, y si no mejora, pues se buscan otras alternativas que más adelante voy a explicar. En pacientes menores de 60 años, pero que por su clínica o por algunas características que nosotros vemos, se decide o se selecciona para realizar endoscopia alta, se pueden realizar, se puede realizar cuando cumplen con los siguientes criterios: pérdida de peso significativa, del 5 al 10% del peso corporal, habitual en nuestro paciente en 6 o 12 meses, sangrado gastrointestinal franco, un dato de alarma o más de un dato de alarma, y que estos datos de alarma sean rápidamente progresivos, que el paciente esté empeorando rápido en el tiempo. En estos pacientes la endoscopía se realiza temprano, en las primeras 2 a 4 semanas, obviamente porque si es un cáncer, lo mejor es tratar de descubrirlo y de darle un tratamiento temprano para mejorar su calidad de vida y su pronóstico. Además de que se acompaña de una biopsia para analizar la presencia de Helicobacter pylori y darle el tratamiento de erradicación. Este es un diagrama que encontré muy bien hecho en UpToDate. Fue actualizado apenas en agosto, me parece, y es básicamente lo mismo que les he mencionado en pacientes menores de 60 años, en pacientes mayores de 60 años, con todos los datos de alarma y lo que se les debe de realizar. Recuerden que estas diapositivas las tendrán a la mano en el Instagram de MedPassion para que vayan a checar. Ahí la tienen para que la puedan utilizar y les sirva de repaso. Lo mismo, los criterios diagnósticos de dispepsia funcional no solamente nos sirven para poder sospechar de la patología, sino también para confirmar al momento de que ya estamos revisando al paciente. Plenitud postprandial, saciedad temprana, dolor epigástrico, que es lo mismo que el ardor epigástrico, ¿vale? Sin evidencia de enfermedades estructurales en el caso de que sea dispepsia funcional. Durante 3 meses tienen que estar activos y al menos 6 meses antes del diagnóstico. Aquí está el síndrome de dolor, de angustia o de malestar postprandial y el síndrome de dolor epigástrico, que son los dos subtipos, digamos, de dispepsia funcional. No los vuelvo a leer porque ya se mencionaron anteriormente. Algunos diagnósticos diferenciales a tener en cuenta en este tipo de pacientes son lo mismo: enfermedad úlcera péptica, enfermedad por reflujo gastroesofágico, cáncer gástrico o de esófago, gastroparesia, pancreatitis. Enfermedades por malabsorción también son importantes. El uso de medicamentos, poniendo atención específicamente en los AINE. También, por ejemplo, en la colchicina, en distintos pacientes, teofilinas, antibióticos orales, como la eritromicina o la ampicilina. Alteraciones metabólicas, carcinoma hepatocelular. Es por eso que la batería de estudios de laboratorio que se piden al paciente incluye básicamente todos estos sistemas, ¿no? Recordemos que los diferenciales y la dispepsia no son mutuamente exclusivos. Entonces podemos encontrar pacientes con un cuadro
franco de dispepsia, pero que pueden referir que también tienen regurgitación y pirosis. Entonces también podemos pensar en reflujo gastroesofágico. O que el paciente dice que, que sí tiene saciedad precoz, pero predomina más el vómito que el dolor o que la plenitud. En estos pacientes se sospecharía más de una gastroparesia. En el caso de que haya intestino irritable, podríamos ver en el paciente dolor abdominal asociado a un cambio en la forma y en la frecuencia de las heces, o sea, tiene diarrea además de todo. Entonces, es muy importante la historia clínica bien hecha, el examen físico bien hecho y considerar estos diferenciales. Obviamente todo esto se obtiene con la práctica. En tanto al tratamiento, este es el último punto que voy a tocar durante la ponencia. Permite obviamente aliviar los síntomas en los pacientes, mejorar su calidad de vida y se recomienda realizar la prueba de urea en aliento o el antígeno en heces de Helicobacter pylori para encontrar la probable infección de la que se debe de sospechar en los pacientes para poderla erradicar. El tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori pues incluye un IVP, que pues a mi doctor suele decir que son los chochoprazoles. Entonces, para que los recuerden así, permiten la mejoría de la sintomatología y se deben suspender cada 6 a 12 meses. En otras ocasiones, cuando el IVP no funciona o no lo podemos elegir, se utilizan antagonistas del receptor de histamina, pero pues no han presentado como muchas diferencias con los IVP. El tratamiento de erradicación anteriormente para Helicobacter pylori era el famoso OCA, omeprazol, claritromicina y amoxicilina. En nuevos estudios se ha visto que este método triple ya no funciona. La bacteria se ha hecho muy resistente a ese esquema triple, por lo que ahora se propone un esquema cuádruple, en el cual se da aquí fue un error de dedo, es IVP a dosis doble con claritromicina, amoxicilina y metronidazol por alrededor de 14 días. Y si este no funciona, como segunda línea se utiliza IVP, levofloxacino, amoxicilina y bismuto, ¿vale? Los antidepresivos. Esto me pareció muy interesante porque recordemos que la dispepsia puede ser como parte de somatización, ¿no? Entonces, si tu paciente tiene depresión y dispepsia, el darle un antidepresivo probablemente le ayude, ¿no? Antidepresivos tricíclicos en los pacientes que han tenido una respuesta parcial o de plano no han mejorado con el tratamiento con IVP tras 8 semanas de tratamiento. ¿Por qué funciona el antidepresivo? Porque aumenta la sensibilidad gastrointestinal y solo se debe iniciar como segunda línea, digamos, después de que el tratamiento de 8 semanas con IVP no mejoró o la respuesta no fue completa. E incluso se pueden llegar a combinar con el tratamiento con IVP. Estos es mejor darlos por la noche, ya que suelen dar somnolencia en los pacientes. Y lo mejor es no darlo en dosis elevadas para evitar la sedación y los síntomas anticolinérgicos. Los que más se ha visto que funcionan son la mitriptilina en 10 miligramos o la decipramina en 25 miligramos, sin superar las dosis máxima o tope de 75 miligramos. Se continúan por 8 a 12 semanas y en caso de que el paciente esté respondiendo, se va a seguir hasta 6 meses. Ya una vez cumplido esto, se van a estar suspendiendo, pero recordemos que el antidepresivo nunca se suspende de la nada o de golpe, se suspende gradualmente. Algunas otras opciones son la mirtazapina, de 15 a 30 miligramos al día, y la paroxetina, unos 20 miligramos al día. Los procinéticos, como la metoclopramida, de 5 a 10 miligramos, se da 3 veces al día, media hora antes de los alimentos y por la noche por 4 semanas. Esta se utiliza solamente cuando todas las terapias previas han fallado. Y ante reaparición de los síntomas, una vez que se termina con este tratamiento, se tiene que hacer otro ciclo de terapia. Otras opciones de procinéticos son la cisaprida, por ejemplo, o la mosaprida. En caso de que predominen náuseas y vómito, por ejemplo, en pacientes en los que se puede sospechar gastroparesia, se usan antieméticos, ¿vale? Si los síntomas son persistentes en nuestro paciente y nomás no mejora por más que le cambiamos el esquema de tratamiento, pues se tiene que reevaluar, volver a checar la historia clínica, volver a hacerle la exploración física, ver qué es lo que está pasando y ver si el diagnóstico, a lo mejor nos equivocamos, puede pasar, somos humanos, entonces pues se tiene que reevaluar.
y se recomienda hacer un estudio del vaciamiento gástrico para buscar gastroparesia o alguna otra de los diagnósticos diferenciales mencionados previamente. En el pronóstico, esta es una patología crónica y va aumentando su severidad con el tiempo. Al menos en mi país, en México, es muy común que el paciente se acostumbre a su sintomatología y lo vea como algo normal cuando claramente no es normal sentirse mal. Entonces, a pesar de que va aumentando con el tiempo, es difícil que el paciente vaya al médico. Pero al momento en el que nosotros tratamos a un paciente, es importante mencionar que es crónico y que necesita continuar con el tratamiento. Puede haber periodos asintomáticos en los que el paciente cree que ya mejoró, pero va a tener una recaída, porque pues no está siendo tratado adecuadamente. Finalmente, como resumen del tema, vamos a ver que la prevalencia mundial es del 20%, la patología es crónica e incrementa la severidad con el tiempo, no se comprende aún completamente la fisiopatología, sobre todo de la dispepsia funcional. Se caracteriza por plenitud, saciedad temprana y ardor epigástrico. Los criterios diagnósticos actuales son los Roma 4. Se incluyen pruebas no invasivas para descartar infección por Helicobacter pylori en caso de no poder obtener una biopsia, porque a lo mejor el paciente es joven y no le vas a realizar la endoscopía, entonces como para qué, pero le realizas estas pruebas no invasivas. El tratamiento es con inhibidores de la bomba de protones, aun cuando no hay evidencia de infección, porque mejoran la sintomatología y en caso de sí tenerla, pues la erradican, ¿no? Antidepresivos tricíclicos en caso de persistencia, después de que el IDP no funcionó, tras las 8 semanas de tratamiento. Y la última herramienta terapéutica, ya antes de volver a evaluar al paciente, son los procinéticos. Y pues básicamente eso sería todo del tema. Aquí está la bibliografía utilizada, si se dan cuenta es muy actual, entonces pues las dudas en un momento las contestaré. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, muy buena ponencia, Alejandra Martínez. Si tienen alguna duda, y como les dije al principio, que pueden dejarla al chat de Zoom. Y hay una preguntita que empezó Tere Yurivilka. Nos pregunta, muy buena exposición. Una pregunta, ¿cuál sería el tratamiento oportuno en un paciente de 65 años y antecedente de gastritis y de dispepsia en varias ocasiones, teniendo en cuenta que por el asunto del COVID-19 y la disponibilidad del paciente evita hacerse la prueba de la endoscopía? ¿Cuál sería el manejo? Bueno, no he tenido oportunidad de trabajar con pacientes COVID. Soy estudiante de tercer año, entonces ahorita no estoy en el hospital, pero me supongo que por las características que menciona, al no realizarse la endoscopía, se le daría un tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori para tratar de mejorar la sintomatología mientras el paciente se recupera del virus. Y ya, perfecto. Rosana de los Santos dice esófago de Bayer. Creo que quiere que le explique. Y, Carlos Andrés preguntó, cuando inicio manejo con metoclopramida, ¿debo continuar tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, antidepresivo? No, en general el tratamiento con metoclopramida se da ya como última herramienta terapéutica. Ya sea, o sea, cuando el paciente de plano no le funcionó ni el IVP ni el antidepresivo. El antidepresivo va después del IVP, después de 8 semanas. En algunos casos seleccionados se combinan, pero como es la última herramienta y se ha visto que los anteriores no funcionan, lo mejor es iniciar solamente con el procinético. Perfecto. No tenemos más preguntas, pero podemos esperar unos minutos. Claro, Si alguien más pregunta. por el momento anunciarnos, puede seguirnos en nuestras redes sociales. No olviden seguirnos en el espacio.
contacto en Instagram, Facebook y YouTube. Pueden ir dejándonos si les surge alguna pregunta en el chat de Zoom o de YouTube. Tenemos una pregunta de Patty que dice, ¿cuál sería la prescripción dietética o el manejo nutricional para estos pacientes? Pues depende mucho del origen de la enfermedad. Si tiene una patología gástrica como tal, por ejemplo, úlcera o así, lo mejor sería pues evaluar no nada más la parte como dietética, sino, por ejemplo, si le hace falta hierro porque lo ha estado perdiendo por alguna hemorragia activa que tenga. También evaluar la parte médico-dietética, higiénico-dietética en la parte del tabaquismo, del alcoholismo. Y la prescripción, pues también dependería mucho del estado en el que se encuentra el paciente, si es que está en el hospital. Hay distintas dietas que se pueden utilizar, si soporta o no la vía oral, si se prefiere la vía parenteral y demás. La terapia, pues eso. Perfecto, muchas gracias. Vamos a esperar un momentito a ver si surge alguna pregunta. Aquí dice la terapia actual sería cuádruple. Sí, para la erradicación de Helicobacter pylori, la terapia actual es cuádruple. Ya no se utiliza la pasada que era triple, era el OK. Entonces actualmente ya no. Perfecto. Muchas gracias, Alejandra. ¿Qué fármaco se añade? Dice. Supongo que está hablando de la terapia cuádruple. No. En la terapia cuádruple, En vez de supongo, ser ¿no? OCA, dice. Sí, en vez de ser OCA. Sí, permíteme. Aquí lo vuelvo a poner. Se utiliza lo mismo, IVP, a dosis doble. La claritromicina se sigue usando, la amoxicilina se sigue usando, el IVP puede ser el omeprazol, pero se agrega metronidazol y dura 14 días. Perfecto. Sí, Claro. Eso serían las preguntas. Vamos a esperar un momentito a ver si surge alguna preguntita más. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Medpassion, tanto en Facebook, Instagram y YouTube. También tenemos contenido en YouTube. Tenemos una preguntita de Tere Yuribilka. ¿Cómo se sabe que el tratamiento de la erradicación de la Helicobacter pylori está funcionando parcialmente o está fallando? Ejemplo, si al paciente se le realizó endoscopia y biopsia, pues se puede ver por eso, pero usualmente se utilizan los métodos no invasivos como la prueba de urea en aliento y el antígeno en heces. Entonces se está evaluando constantemente al paciente y en caso de que se siga viendo a la bacteria presente, pues con eso nos damos cuenta de si está funcionando el tratamiento de erradicación o no. Actualmente este nuevo esquema cuádruple se ha visto que funciona bastante bien y mejora la sintomatología, entonces con eso suele bastar. Perfecto.
¿Después de cuánto tiempo se puede repetir la endoscopía? Pregunta. Ay, perdón, no sé, eso sí no sabría decirte. Usualmente se realizan cada 3, 4 años, pero supongo que en estos pacientes es mucho más frecuente. Tendría que investigarlo. Sí, esas serían, yo creo, todas las preguntas que les surgen a los participantes. Tenemos una pregunta en YouTube, un momentito, por favor. Es sobre la dispepsia en adolescentes. ¿Algún comentario, por favor? Su pregunta dice, mi pregunta es sobre la dispepsia en adolescentes. ¿Algún comentario, por favor? ¿Sobre qué? Dispepsia en adolescentes. Pues no suele ser tan común, es más común en personas de 40, 50 años, pero pues en sí no sé, o sea, no sé cómo a qué se refiere con comentario. Sí, está un poco mal planteado. Tenemos una pregunta de Gabriel Cavadiana. Por histopatología, ¿cuál sería la comprobación de erradicación? Pregunta. Sería pues ya no encontrar a la bacteria. La bacteria sí tiene ciertas características en las cuales se puede encontrar eh, entre ciertas de las glándulas gástricas. Se puede ver la ausencia de la bacteria, pero depende muchísimo del paciente. Si al paciente se le va a hacer otra endoscopía, se aprovecha en ese momento para hacer la biopsia y ver la histopatología. Si no, puro método no invasivo. Perfecto. Sí, esas serían, yo creo, todas las preguntas. Claro. ¿Puedes esperarme un ratito en el chat de Zoom? Perfecto, esas son todas las preguntas. Muchas gracias, Alejandra Martínez. Claro. ¿Me puedes hacer hospedador, por favor? Sí.